Bienvenidos ciudadanos imperiales, en este video vamos a explicar brevemente las 20 legiones de marines espaciales que el emperador de la humanidad del universo de Warhammer 40.000 creó para el evento conocido como la Gran Cruzada. Cada una de estas legiones tendrá en un futuro un video explicando a detalle su historia, sus orígenes, el destino de su primarca, pre y post herejía, su equipamiento y doctrina de batalla, así como los eventos más recientes en que se han involucrado. Pero en el video de hoy solo vamos a darles un repaso general. Son 20 y quererlas abordar todas a detalle en un video sería ser soberbio, y la soberbia, ciudadanos, es herejía. Bueno, basta de charla, comencemos. Primero necesitamos definir qué es una legión de marines espaciales. ¿Para qué fueron creadas y en qué contexto? Pues no espero que ustedes, simples civiles, comprendan lo que acontecía hace 10.000 años. No es como que usaran su tiempo para algo mejor como... Oye, Legarius, ¿qué se supone que hace esta gente? ¿Tirar piedras o apilar palitos? Bueno, el punto es que voy a explicarles algo de contexto. La humanidad había caído en la barbarie de una manera en la que nunca nos recuperaríamos. Los otrora unidos y avanzados mundos humanos que se contaban a millares estaban desperdigados por la galaxia. La tecnología olvidada y apócrifa, y Terra, la cuna de la humanidad, estaba en un estado de barbarie. El poder dividido en señores de la guerra menores que no se molestaban siquiera en mirar a las estrellas. Pero el emperador ya lo hacía, pues sabía lo que había tras ellas, una humanidad esperando ser unificada. Tal cruzada de proporciones galácticas, tal reclamación, no podía ser llevada a cabo por meros humanos. Se enfrentarían a reinos alienígenas que dominarían sistemas solares enteros, batallas contra cúmulos de naves espaciales de diseños perdidos en la edad oscura de la tecnología. Los terribles horrores de la larga noche no podrían ser iluminados con simples antorchas. Necesitaban el fuego que solo su creación podía traer. Visualizó 20 legiones como las que había visto controlar a los emperadores romanos. Esas 20 legiones estarían comandadas por sus hijos genéticos, los primarcas. Muchos mundanos se confunden ante la idea. ¿Qué vino primero, los primarcas o las legiones? ¿El emperador creó a las legiones como plan B tras ver a sus hijos diseminados por la galaxia en contra de sus deseos? No. El proyecto Primarca siempre contempló a las legiones. El uno fueron diseñados para los otros. 20 legiones dirigidas por 20 generales, 20 primarcas unidos bajo la bandera de la humanidad. Cada una con un propósito. Las habría más abocadas al sigilo, las habría dedicadas al estudio, a la construcción, al asedio o a los asaltos rápidos, a la infiltración, al terror, a la perfección. La realidad es que el sueño del emperador siempre fue conquistar la galaxia con 20 ejércitos de marines espaciales dirigidos por sus 20 hijos genéticos. Nunca consideró que en el camino perdería a 2 en el olvido, y de los 18 restantes que conquistaron la galaxia, cuando casi tenía concretado su último paso para solidificar la estabilidad de este recién forjado imperio humano, en ese momento 9 legiones se rebelarían, desatando su poder y sus recursos contra él. Vio caer miles de mundos en el caos y sucedió lo que nunca debía suceder. Nunca fueron creados para ello, pero hermano peleó contra hermano, legión contra legión, astartes matando astartes, y así ha sido por 10.000 años. Las legiones probaron ser demasiado grandes para que tanto poder estuviera en manos de un solo hombre, por lo cual cada legión dio lugar a una segunda fundación. Se dividieron en capítulos de 1000 hombres. Ahora vamos a recordar las 20 legiones que alguna vez conquistaron la galaxia. Hoy la mayoría no son más que una sombra de lo que fueron en la época de la Gran Cruzada, pero otras sorprendentemente se encuentran en la actualidad viviendo su mejor momento. Estas son las 20 legiones de marines espaciales. Legión 1. Los Ángeles Oscuros, originarios del planeta Caliban. Su nombre original fue Los Ángeles de la Muerte. Son una de las legiones más monásticas y ritualísticas de todas. Sus secretos permanecen sellados incluso ante sus mismos miembros. Su primarca fue Lionel Johnson. También son de las legiones con más armamento de plasma y la más vasta flota de naves reliquia, como las barcazas de batalla de clase Gloriana. Son leales hasta la actualidad. Si te interesa conocer más de ellos, échale un vistazo a la novela El Descenso de los Ángeles de Michael Scanlon, en donde podrás vivir el momento de la reunión del emperador con su primarca y la posterior fundación de los Ángeles Oscuros. Legión 2.
De la Legión 2 no tenemos ningún registro existente. Esta legión, así como sus primarcas, fueron borrados completamente de los registros imperiales. Tan efectiva fue esta purga ordenada directamente por el emperador que realmente cualquier explicación que podamos dar sería mera especulación, dado que, como queda presente en varias novelas, ni siquiera los primarcas son capaces ya de reconocer a sus hermanos perdidos. Legión 3. Los hijos del emperador, originarios del planeta de Kimos. Su primarca fue Fulgrim, apodado el Fénix. Eran la legión más perfecta, o a eso aspiraban, expertos en el combate con espadas, pero perfectamente capaces de cumplir cualquier tarea presentada. Fulgrim fue honrado por el emperador al permitirle llamar a su legión los hijos del emperador, y fueron la única legión a la que le fue permitido portar en sus armaduras el águila imperial en los tiempos de la Gran Cruzada. Durante la herejía de Horus, la legión siguió a su primarca Fulgrim en su descenso a la traición, sirviendo al dios del placer Slaanesh. Actualmente son una de las más crueles y perversas legiones con las que podrías toparte. Su primarca fue convertido en un serpentino príncipe demonio. Legión 4. Los guerreros de hierro son los hijos del primarca Perturabo, originarios del mundo de Olimpia. Son expertos en el combate de asedios. Ninguna posición está suficientemente fortificada contra los guerreros de hierro. Desde los tiempos de la Gran Cruzada eran conocidos por usar soldados esclavos en masa, lanzados en ofensivas suicidas. Siempre sostuvieron bajas enormes. Durante la Gran Cruzada, su mundo natal, Olimpia, se rebeló al emperador. Perturabo y los guerreros de hierro literalmente masacraron a los habitantes de su planeta. Eso tuvo un efecto atroz en la legión, que poco después se uniría a Horus en su rebelión. Perturabo aún habita el Inmaterium como príncipe demonio del caos individido. Legión 5. Los cicatrices blancas, originariamente llamados los fantasmas grises o los cazadores de estrellas, son originarios del planeta de Chogoris. Su primarca fue Yagatai Khan. Esta legión se especializa en los ataques rápidos de tipo golpe y escape, conocidos por su constante uso de las motos de asalto Astartes. Carecemos de detalles precisos de su historia durante la Gran Cruzada, pues al ser considerados muy tribales, a menudo fueron dejados de lado por los historiadores de la época. Permanecieron leales al imperio hasta la fecha, y fueron pieza clave durante la batalla de Terra. Legión 6. Apodados también los ejecutores del emperador, su mundo natal es Fenris, y fueron dirigidos por su primarca Leman Russ. Los lobos espaciales son conocidos por ser feroces en la batalla, probablemente los más versados en el combate mano a mano de todas las legiones. De igual manera, son una legión sumamente desafiante ante la autoridad, siendo la única que no adoptó el Codex Astartes de Robot Guilliman, por lo que ellos permanecen organizados como legión, no en capítulos como el resto de sus hermanos. Son leales hasta los tiempos actuales. Legión 7. Los puños imperiales, apodados los Centinelas del Vacío o los Defensores de Terra, son los hijos del primarca Rogal Dorn. Su mundo natal es la misma Terra. Los puños imperiales emplean tácticas de asalto masivas realizadas con precisión quirúrgica. Son maestros del despliegue en masa, pero donde realmente brillan es en la defensa. Horus en algún momento comentó que si le tocara atacar una posición defendida por los puños, la guerra sería eterna. El mejor ataque contra la mejor defensa. No es de extrañar que esta legión haya sido vital en la defensa de Terra, y hasta ahora se cuentan como de los capítulos más leales y efectivos de los marines espaciales. Legión 8. Los Amos de la Noche, apodados el Terror o los Hijos de la Noche. Su primarca fue Konrad Curze y son provenientes del mundo de Nostramo, un planeta que por condiciones atmosféricas estaba en perpetua oscuridad. Los Amos de la Noche se caracterizaron por seguir las enseñanzas de su primarca, ejerciendo una doctrina de destrucción total por medios excesivos y sin importar la dimensión de la amenaza. Eso, combinado con heráldica y armaduras adornadas con calaveras y osamentas, incluso desde tiempos de la Gran Cruzada, les ganó una fama de una legión sombría y macabra, lo cual servía perfecto como elemento disuasorio que el emperador usaba contra rebeldes y mundos difíciles de someter. Ellos, junto con su primarca, destruyeron su mundo natal luego de rebelarse, pero antes de que algún castigo pudiera ejercerse, se desató la herejía de Horus. Konrad cayó a manos de una asesina Calidus, enviada por el imperio.
Su legión se fragmentó en bandas caóticas que siguen asolando el imperio hasta la actualidad. Legión 9. Los Ángeles Sangrientos son los hijos del primarca Sanguinius, provenientes del mundo de Baal. Desde su fundación, los ángeles se enfrentaron a los enemigos más retorcidos y corruptos en las batallas más desesperadas y sangrientas. Más de una vez se reconstruyeron de unas pérdidas catastróficas. Todos los Ángeles Sangrientos poseen una mutación que los transforma en feroces máquinas sangrientas de muerte. La sed de sangre se apodera de sus astartes, obligando a sus hermanos a ejecutar a los elementos que sucumben a ella. Este trauma persigue a la Legión desde siempre, lo cual los ha hecho seguir la virtuosidad y el honor con especial ahínco. Son pues una imagen bella y elegante que ver en sus naves, pero en el campo de batalla son capaces de volverse unos auténticos monstruos, incluso contra sus propios camaradas. Sanguinius murió a bordo del espíritu vengativo, pero su legión continúa sirviendo en forma de capítulos que han peleado y ganado las batallas más desesperadas y costosas. Legión 10. Los Manos de Hierro, también conocidos como los Caminantes de la Tormenta, son los hijos del primarca Ferrus Manus, provenientes del planeta Medusa. Cercanos como ninguna otra legión al Adeptus Mechanicum, los Manos de Hierro despliegan motores de guerra que son capaces de masacrar hordas de enemigos tecnológicamente avanzados o enjambres enloquecidos de alienígenas. Durante la masacre del desembarco de Itzban V, Horus decapitó al primarca Ferrus Manus. Los pocos Manos de Hierro que sobrevivieron culparon a la humanidad y sus fallas implícitas por la herejía de Horus, así como también la caída del sueño del emperador. Como tal, renunciaron a las debilidades de la carne. Cada hijo del hierro posee aumentos biónicos que sustituyen su carne humana, haciéndolos implacables y férreos, inamovibles y completamente letales. Su lealtad continúa férreamente hasta la actualidad. Legión 11. La Legión número 11 es nuevamente una de las legiones que fueron completamente borradas de nuestros registros imperiales. No podemos ni siquiera señalar con exactitud el periodo temporal en el cual estas legiones realizaron aquello que les valió ser completamente borradas de los registros junto con sus primarcas. En el Códex de los Ultramarines se menciona que es probable que las legiones 2 y 7 hayan luchado en la herejía de Horus, cuando menos al comienzo, aunque el bando al que se aliaron y las batallas en las que participaron son aún ahora un misterio. Además, si tal fuera el caso, pende aún más la pregunta de qué fue lo que hicieron estas dos legiones en particular para ser borradas de los registros incluso por sobre figuras repudiadas y vergonzosas como Fulgrim y los hijos del emperador. Durante el libro número 2 de la herejía de Horus, Falsos Dioses, cuando Horus está teniendo visiones del pasado, es transportado al laboratorio del emperador. Ahí logra observar los tanques genéticos en que los primarcas fueron gestados. Al pararse frente al tanque número 11, comienza a reflexionar sobre lo que se ha perdido, las glorias y los laureles que nunca podrán ser, lo cual nos podría llevar a pensar que, para los tiempos de la caída de Horus al caos, estas legiones ya habían sido expurgadas. Tenemos muchas fuentes en las que podemos indagar retazos y fragmentos de un misterio que está oculto incluso a los primarcas, pero eso lo tendremos que hacer en un video aparte. Legión 12. Los Devoradores de Mundos. Originalmente, el grupo de gladiadores liderados por el primarca Angron fueron llamados los Perros de Guerra, aunque los originales Perros de Guerra tuvieron que ser dejados para morir en una batalla perdida, mientras que el emperador prácticamente secuestraba a Angron y lo unía a la fuerza a la Gran Cruzada. Esta herida en el honor nunca fue perdonada por el indómito Angron, y pronto la Legión de los Devoradores de Mundos fue temida en todo el imperio como de las más salvajes y brutales. Los mundos dominados por Angron y su legión quedaban en un estado completo de trauma y pérdida. Requerían décadas enteras para reparar los daños de una conquista de los Devoradores de Mundos. Ellos fueron rápidos en vender sus lealtades al dios del caos, Khorne. Son de las legiones más activas en asaltar la galaxia imperial en la actualidad, y su primarca demonio Angron anhela con sangriento deseo volverse a bañar en la carnicería de una guerra contra el imperio. Legión 13. Tras los más salvajes llegan los hijos pródigos. La legión más extensa y prolífica son los Ultramarines del planeta Macrash.
Son dirigidos por el primarca Robot Guilliman, el único de los hijos del emperador que sigue con vida en los tiempos de la actualidad, y por ende la figura máxima de autoridad en los tiempos actuales. Esta legión no peleó durante la unificación de Terra. Su creación tardía los llevó a demostrar su valía en las guerras por el sistema solar. Fueron una de las 3 legiones que llevaron a cabo la primera pacificación lunar. Solo superados por los lobos lunares de Horus, los Ultramarines conquistaron miles de mundos, y no solo eso, sino que sus mundos eran dejados en buen estado. Los Ultramarines solo conquistaban al mundo por la fuerza cuando era absolutamente necesario, y no buscaban destruir a los que se les rebelaban, sino mostrarles la luz del emperador y el bien que su cruzada traería a la galaxia. Con el tiempo, los mundos conquistados por los Ultramarines se volvían de los más disciplinados de la galaxia, con tropas militares de excelencia táctica. Lamentablemente fueron enviados muy lejos por Horus al inicio de su herejía. La tragedia dicta que para cuando los Ultramarines y su primarca llegaron por fin a Terra, el emperador ya estaba postrado en el trono dorado. Actualmente siguen el Codex Astartes al pie de la letra, pues orgullosamente fue su propio primarca el que lo escribió. Son la legión más numerosa de las de la actualidad, aunque ahora divididos en capítulos, siguen y seguirán leales hasta el día del fin de los tiempos. Legión 14. La Guardia de la Muerte, originarios del mundo de Barbaros y liderados por el sombrío primarca Mortarion. Esta legión siempre fue conocida por su férrea resistencia, teniendo los marines espaciales más resilientes de la Gran Cruzada. Esto probablemente debido a que Barbaros era un planeta tóxico. Desde el simple hecho de sobrevivir día a día era ya un tormento. Fue aquí que el primarca Mortarion fue salvado por el emperador momentos antes de su muerte, en una lucha contra su padre adoptivo de Barbaros, un seno alienígena que pertenecía a una raza desconocida que esclavizó a los humanos de ese mundo. Esa derrota fue salvada por la llegada del emperador, aunque nuevamente Mortarion nunca terminó de superar la intervención de su padre. Bien entrenados y muy bien equipados, la Legión 14 fue siempre famosa por su infantería, capaz de voltear las tornas de la batalla más estancada, así como sus asaltos mediante teletransporte con armaduras de exterminador, con las cuales lograban decapitar a los líderes de sus enemigos incluso cuando estos estaban guarecidos en sus puentes de mando. Con todo esto, cuando Horus puso sus cartas sobre la mesa, Mortarion y su legión se unieron al bando traidor, y por medios poco convencionales, la legión terminó sirviendo al dios del caos Nargol, quien dotó a unos marines ya de por sí resistentes de la vitalidad y regeneración que solo un dios de la podredumbre puede otorgar. El primer mártir de la iglesia del emperador, Nathaniel Garro, fue uno de los pocos guardias de la muerte leales que hubieron, y más aún fue el protagonista de la desesperada huida de la nave Eisenstein durante la atrocidad de Itzban III, eventos que puedes leer en la novela del mismo nombre. Legión 15. Los 1000 hijos del mundo llamado Próspero fueron los hijos del primarca Magnus, apodado El Rojo, por razones más que evidentes. Magnus poseía fuertes mutaciones genéticas que lo volvían el primarca con mayor potencial psíquico de todos, y así sus hijos eran expertos en la hechicería propia del reino inmaterial. Eran curiosos, pero esta curiosidad les fue prohibida tras el concilio de Nicaea, donde el emperador y los primarcas dictaminaron que tales experimentos arcanos tenían que ser detenidos. Los 1000 hijos sufrieron catastróficas bajas que llegaron a reducir su ya de por sí escasa legión a 1000 astartes. De ahí el nombre de la legión. Estos astartes no cesaron su estudio del Inmaterium, y eso probó ser catastrófico para la humanidad. Cuando Magnus se enteró de la traición de Horus, quiso avisar cuanto antes al emperador. Utilizando a su legión, lanzó un grito astropático a Terra, que terminó causando un verdadero apocalipsis en el planeta natal de la humanidad. Esto, seguido con la quema de su planeta natal, terminó condenando a sus hijos al servicio del dios del caos, Tzeentch. Legión 16. Los hijos de Horus, originalmente llamados los Lobos Lunares, provenientes del planeta de Ectonia, fueron dirigidos por el primarca Horus Lupercal, quien también fue el señor de la Guerra de la Gran Cruzada.
Su servicio al imperio data desde las guerras de la unificación de Terra, hasta el rol principal que tuvieron en la primera purificación lunar. Cada Astarte tenía una independencia muy resaltable entre las demás legiones. Eran implacables en su juicio, pero también en su dedicación. Vivían para la Gran Cruzada y el servicio del emperador. Su primarca era el hijo favorito y como tal ellos tenían que estar a la altura. En todas las primeras grandes victorias de la humanidad en la Gran Cruzada está el nombre de los lobos lunares. Los lobos dejaban mundos pacificados y completamente leales tras de sí. Miles de mundos imperiales, aún en la actualidad, deben reconocer con vergüenza que fueron originalmente traídos al redil imperial por esta legión. Lo hacían respetando y comprendiendo las culturas de los mundos dominados, incluso a veces trayendo dichas culturas a la legión, lo que dio lugar a logias guerreras, organizaciones de hermanos astartes que en secreto cambiaban ideologías. Aunque inocente, esta semilla terminaría germinando en traición y herejía. Cuando Horus traicionó al emperador, los ahora llamados hijos de Horus se unieron a su bando, llegando a asediar incluso Terra. Pero tras la muerte de su primarca, esta legión se desbandó, fragmentada en múltiples bandas de guerra caóticas que peleaban entre ellas. Fueron unidas por Ezequiel Abaddon, primer capitán y mano derecha de Horus, que renunciando a los fracasos de su primarca decidió tomar los restos de los hijos de Horus y organizarlos bajo otra heráldica, pasándose a llamar la Legión Negra. Y ha sido esta Legión Negra la que ha dado lugar a los momentos y tragedias más horribles de la actualidad del universo de Warhammer. Legión 17. Los portadores de la palabra, dirigidos por el primarca Lorgar Aurelian, originarios del planeta de Colchis. Lorgar y su legión eran leales y efectivos astartes que traían al imperio mundos con la devoción y entrega más grande al emperador. La lealtad de estos mundos era absoluta como ningún otro, pero el tiempo de cada conquista era muy elevado. Cuando el emperador indagó más sobre los métodos que usaba la legión, encontró que la misma estaba entregada a la absoluta adoración religiosa de una verdad, escrita en un libro por el mismo primarca Lorgar. Este libro se llamó Lectio Divinitatus y proclamaba al emperador como el auténtico dios de la humanidad. Es por eso que los mundos tardaban tanto en ser sometidos, porque cuando la Legión 17 dejaba un mundo lo dejaban lleno de templos, libros, heráldica al dios emperador, con una población ahora completamente metida de lleno en la religión del dios emperador. Esto iba en contra de la verdad imperial. Una humanidad laica y una legión religiosa no podían coexistir. Así que el emperador castigó a Lorgar y a su legión, los humilló, quemando la ciudad de Monarquia, la más bella de todas las ciudades de la legión. Se quemó y purgó todo rastro de esta religión, y 43 años después, la Legión 17 fue parte fundamental y esencial en facilitar la caída de Horus y la subsecuente herejía. Lorgar y su legión son seguidores del caos individido, pues al no poder adorar al emperador como un dios, Lorgar miró al vacío en busca de otros dioses y los encontró. Legión 18. Los Salamandras. Conocidos como los Guerreros Dragón, fueron dirigidos por su padre genético, el primarca Vulcan, provenientes del mundo de Nocturne. Esta es otra legión con notadas mutaciones genéticas, particularmente poseen una piel oscura como la obsidiana y visión infrarroja. Esta legión tiene de las semillas genéticas más estables e incorruptas que el emperador creó alguna vez. 10.000 años después aún no presenta rastros de corrupción. Esta legión fue junto con la Guardia del Cuervo casi exterminada en la atrocidad de Isban III. Vulcan fue torturado por Konrad Kurz, primarca de los Amos de la Noche, pero ahí Konrad descubrió que Vulcan era un perpetuo. Sin importar lo que lo hiciera, Vulcan vivía, una y otra vez. Con el tiempo, Vulcan escapó y jugó pieza clave en la fundación del Imperium Secundus. Los Salamandras permanecen leales aún ahora. Son conocidos probablemente como los marines espaciales más amables y considerados de todos. Son capaces de mantener las filas y perder hermanos de batalla solo para defender evacuaciones civiles o rescates desesperados. Esto contrasta con la imponente visión que presentan tanto sus armaduras como sus heráldicas, los cuales se basan en eventos de la mitología de su planeta natal. Como dije, permanecen leales hasta la actualidad y ansían el regreso de su primarca, al cual esperan con paciencia, confiando en que Vulcan vive.
Legión 19. La Guardia del Cuervo, hijos del primarca Corvus Corax. Provenientes del mundo Deliverance, esta legión originalmente compartió muchas similitudes con la Legión de los Amos de la Noche. Utilizaban tácticas de terror para persuadir a las facciones que se oponían al Imperio, expertos en la infiltración y las tácticas de reconocimiento de objetivos. Durante los comienzos de la Gran Cruzada sirvieron de soporte para los Lobos Lunares y Horus. Fue hasta que se reunieron con Corvus Corax, su padre genético, que abandonaron las prácticas de terror que usaban, perfeccionaron sus técnicas de sabotaje, asesinato y otro tipo de operaciones encubiertas. Planetas que hubieran sido imposibles de dominar por otras legiones cayeron rápidamente bajo las precisas operaciones militares llevadas a cabo por los sutiles Guardias del Cuervo. Para esta operatividad táctica era necesaria una fuerza pequeña y disciplinada. Esta legión se contaba entre las más pequeñas, con 80,000 efectivos. Tras sufrir la traición de sus hermanos en Isstvan V, la legión pudo escapar para defender el Imperio, pero a duras penas y solo con los medios más desesperados. Embargado de remordimientos tras muchos eventos ocurridos durante la herejía en su propia legión, eventos que no podemos cubrir aquí, Corvus Corax dividió a su legión, acatando el Codex Astartes, y después entró en el Ojo del Terror. Sus últimas palabras fueron: nunca más. Legión 20. La Legión Alfa. Con incontables apodos, la Legión Fantasma, la Cadena Irrompible, la Mano Derecha de la Oscuridad o la Hidra, fue la legión dirigida por el primarca Alfarius, la más secretiva de todas las legiones, expertos en la guerra de información, la infiltración, manipulación y el disfraz. Fueron la última legión creada y fue utilizada para el asesinato de objetivos y operaciones especiales secretas con motivos que solo el emperador llegó a conocer. Fueron mantenidos como una legión pequeña de unos 2,000 legionarios por motivos desconocidos. Quizá el emperador temía algún tipo de falla en la semilla genética, pero nunca llegamos a saberlo. Al comenzar la Gran Cruzada, los registros de la Legión Alfa simplemente desaparecen. Y como todo, comenzamos a tener una miríada de reportes contradictorios, apariciones y campañas anacrónicas. Una narrativa que en el mejor de los casos es ilógica y en el peor, una simple y evidente patraña. Una característica de esta legión es que todos sus astartes son similares entre ellos. Esto lo hacen para asemejarse a su primarca, Alfarius. De esta manera tenemos registros de Alfarius apareciendo ante primarcas incluso antes de las fechas oficiales en que fue encontrado por el emperador. Y de hecho de este evento también tenemos registros de varias versiones, la que dicen nuestros archivos, la que dice Alfarius y la dicha por los hermanos primarcas, así que incluso de la reunión de Alfarius con el emperador ni siquiera sabemos bien cómo sucedió. Al final solo sabemos que Alfarius fue contactado por una organización seno llamado la Cábala. La Cábala le mostró visiones de lo que estaría por ocurrir. Una visión de dos futuros posibles en el cual Horus triunfaba y la galaxia era engullida por un torbellino de caos en tan solo 2 generaciones en el futuro, y la otra, la única posibilidad real. El emperador ganaba y la galaxia vivía otros 10,000 o 20,000 años hasta perecer. Ellos tenían que unirse a Horus y asegurarse de sabotearlo desde adentro. Así que Alfarius y su legión tomaron su decisión. ¿Los motivos reales? ¿Eran leales secretamente? ¿Lo son ahora? 10,000 años después de la traición que puso fin al sueño del emperador. Todo es ahora motivo de especulación solamente, pero aún en el milenio 41 las intrigas y los planes de la Legión Alfa se tejen a niveles más cercanos de lo que quisiéramos aceptar. El sueño de las legiones de marines espaciales del emperador de la humanidad del universo de Warhammer 40,000 era el sueño de la fuerza humana más efectiva y capaz. Eran los elegidos para conquistar la galaxia. Cuando el hombre más sabio y poderoso de nuestra especie miraba las estrellas y se imaginaba los mundos uniéndose bajo una bandera, lo hacía observando la fuerza de 20 legiones. Especializadas, distintas pero similares, superiores pero humanos, dirigidos por sus hijos conquistando cualquier reto que la galaxia pudiera lanzarles. Esas fuerzas se convertirían en realidad tras salir lanzados de los astilleros de Terra a conquistar la galaxia. En el camino, Astartes se encontraron con sus primarcas, aquellos en quienes se había basado la genética de sus legiones.
la galaxia conocería el poder de 20 legiones de marines espaciales, lideradas y organizadas. Un sueño dorado que culminaría con las fallas propias de la humanidad, porque aunque mejores, los astartes son humanos. 2 legiones se perdieron en el olvido y 9 vendieron sus almas al enemigo eterno de la humanidad. Aún ahora, 10.000 años después de esos eventos, aquellos héroes que debían salvar a la humanidad, unificar la galaxia para la raza bendita, aquellos hijos pueblan los parajes de los mundos demoníacos, asaltan los desprevenidos convoys humanos, rompen los ejércitos de la Guardia Imperial y utilizan burlonamente la heráldica de un imperio al que traicionaron. Ante esta traición, los auténticos servidores del imperio, los defensores del sueño de aquel hombre, se embarcan en incontables capítulos sucesores, donde los sueños de las legiones parieron los horrores de la herejía. Los capítulos de marines espaciales han aprendido de los errores del pasado. En estos 10.000 años se libraron batallas en que el futuro del imperio dependió de estos mismos capítulos, que con sangre, fuego de Volter y Prometheum mantuvieron a raya a los enemigos del emperador y su gente. 10.000 años lo han hecho y 10.000 años lo seguirán haciendo, pues donde las legiones fracasaron en unificar la galaxia, los capítulos de marines espaciales han cumplido con éxito su deber de defender el reino del emperador. Y esto ha sido todo por este video, gente. Gracias por verlo todo hasta el final. Como marca la ley imperial, debes dejar tu like y suscribirte. Le echo muchas ganas a la investigación, escritura, grabación y edición de mis videos, así que te agradecería que te unieras a mi comunidad participando en los comentarios. Todas estas legiones tendrán su propio video en el futuro. Todas estas tienen tramas, subtramas, trasfondos súper rico y vasto, y lo vamos a explorar con la calidad que esperan de este canal. Pero voy a estar pendiente de cuáles son las más pedidas, para darles prioridad. Así que si quieres que cuente a detalle la historia de tu legión favorita, no olvides darle like y dejármelo en los comentarios. Por cierto, como inquisidor es mi deber recordarles que vamos a llevar cierto orden en lo que hagamos. Sé que algunos ansían que narre eventos más recientes, pero creo que mejor empezamos por los orígenes, la herejía, las legiones, para que cuando eventualmente lleguemos a la actualidad ya tengamos bien puesto el contenido de las bases de Warhammer 40.000 y podamos saber de dónde venimos y cómo han llegado las cosas a estar pues tan difíciles. Les recuerdo que tengo Patreon y pueden donar para que el contenido sea más frecuente. Yo soy el Inquisidor Murdo y ahora regresen a contar moscas o lo que sea que hagan ustedes los civiles en su tiempo libre. Cambio y fuera.